Hola a todos, bienvenidos a este nuevo directo. En este caso, pues nos acompaña Javier Ruiz, director de inversiones de Oros Asset Management, un fondo de inversión que aplica filosofía Value Investing, algo que a lo mejor muchos no habéis escuchado nunca, pero que a lo largo del directo pues iremos perfilando. La idea de este directo, y supongo que habrá más con otros inversores en valor, la idea de este directo es acercar la inversión a toda la audiencia, tanto de YouTube como de Twitch, porque, bueno, cuando hablo de otros temas, sois muchos los que me preguntáis cuestiones de inversión. Entiendo que porque muchos sois gente relativamente joven que con buen criterio quiere planificar su futuro financiero. Y bueno, aunque yo puedo daros mi opinión, evidentemente mucho mejor traer a expertos en la materia que están trabajando día a día con esto y que se ganan la vida con esto y se la ganan muy bien porque lo hacen muy bien, ¿no? Entonces, hoy empezamos, ya digo, con Javier Ruiz. Y nada, Javier, bueno, buenas tardes antes de nada. Buenas tardes, Juan Ramón. Y muchas gracias por venir, por invertir parte de tu tiempo en venir al canal, ¿no? A ver, empecemos con un poco de perspectiva general de planificación financiera, ¿no? ¿Por qué es importante pensar en el futuro y por qué es importante ahorrar y por qué es importante, por tanto, dejar de consumir hoy en la medida de lo posible para ahorrar de cara al futuro, ¿no? Porque mucha gente, pues a lo mejor ni siquiera se plantea la necesidad de ahorrar y está más pegada a vivir el día a día, incluso aunque tenga posibilidades de ahorrar. Puede haber gente que no tenga en absoluto posibilidades de ahorrar, pero hay gente que sí, y aún así no le encuentra mucho sentido ahorrar, especialmente en un contexto donde los tipos de interés pues son tan sumamente bajos y parece que igual da gastar el dinero hoy que gastarlo mañana. Bueno, yo creo que al final es fundamental porque más que nada es la única manera de proteger en cierto sentido pues, tu patrimonio futuro y especialmente de alguna manera comprar tu libertad, ¿no? Si no planificas con una visión de largo plazo tus ahorros, si no inviertes tu dinero, si no lo pones a trabajar para ti, vas a depender de terceros el día de mañana. Y cuando tengas un imprevisto y no sea suficiente esa red, vamos a decir, esa red de apoyo pública, si quieres, en el caso de desempleados, etcétera, pues vas a tener bastantes problemas para mantener tu nivel de vida como poco, ¿no? Entonces, al final, si queremos aspirar a mejorar nuestra calidad de vida y fundamentalmente no depender de terceros, como digo, pues es necesario desde muy jóvenes, desde muy pronto, empezar a planificar nuestro ahorro con esa visión de largo plazo. Y comentabas que no todo el mundo a lo mejor puede ahorrar o no todo el mundo puede hacer grandes aportaciones y al final nosotros tratamos precisamente de animar a la gente, a los más jóvenes, a empezar con pequeñas aportaciones, por muy pequeño que sea, porque poco a poco la capitalización compuesta, el interés Ajá. compuesto, va a hacer que esa rentabilidad pues se vaya más que doblando continuamente, ¿no? El tema de la concepción errónea que tiene mucha gente, por ejemplo, de una rentabilidad del 10%, se piensan que en 10 años doblas tu dinero, y no es así, es un poco más de 7 años, ¿no? Por esa reinversión continua. Cuanto antes empieces, más vas a notar ese efecto y más vas a ver crecer tu patrimonio. Entonces, bueno, es fundamental empezar desde muy jóvenes, aunque sea con muy poquito. Entonces, me interesa que desarrolles un poco más este último punto porque especialmente creo que es muy relevante para la gente joven. Si uno se plantea, digamos, ahorrar e invertir durante 20 años, dice, bueno, pues yo voy a dedicar 20 años de mi vida a, digamos, mal vivir, es decir, a vivir austeramente y a ahorrar para invertir y reinvertir. No da lo mismo que sean los primeros 20 años de tu vida que los últimos 20 años, o aunque no de lo mismo, porque vale, sí, todos entendemos que si empiezas antes ganarás algo más antes, pero las diferencias son muy importantes o son más bien pequeñas. No, no, es definitivo. La curva del ahorro, si lo pintáramos en un gráfico para que la gente lo entienda, es exponencial. Al principio parece que no impacta tanto lo de empezar antes, pero luego llegas a ese punto de inflexión y la curva se va volviendo cada vez más vertical, cada vez es mucho más acusado este efecto. Cuanto más plazo pase y cuanto más rentabilidad consigas, más se magnifica este efecto de la capitalización compuesta. Por eso, fundamental el tiempo, incluso más importante que las aportaciones que vayas haciendo, pero Ajá. cuanto antes mejor, vamos, digo, a todo el mundo que tiene hijos, yo el primero, enseguida hay que empezar a abrirles la cuenta y dejar que ese dinero vaya trabajando.
Me quedo con este último mensaje que, bueno, si hay tiempo en algún momento futuro ya lo explicaré mejor o más ampliamente, con más detenimiento en el canal, pero que puede llegar a ser más importante el momento que la cantidad ahorrada. Es decir, porque... Sí, hay ejemplos que lo demuestran claramente. Sí. Lo digo porque, claro, si muchos de los que ahora están viendo la entrevista son personas jóvenes, pues la tentación de decir, bueno, yo ahora no puedo ahorrar mucho, ya cuando tenga un trabajo y más ingresos, pues ya haré el esfuerzo dentro de 5 o dentro de 10 años. Al final igual da empezar un año antes, un año después, pues no da igual. Es absolutamente decisivo empezar un año antes o un año, pero además, o un año poquísimas después. diferencias, lo que tú dices, 1 año, 2 años, se nota muchísimo con el largo plazo, es exagerado. La cabeza cuesta hacerse la idea de cómo 1 año puede marcar tantísimo la diferencia y es así. Bueno, por lo que solemos explicar, ¿no? De que no tenemos la mente adaptada para pensar en términos exponenciales. Bien, también has mencionado en la primera respuesta que tener un patrimonio, ahorrar con el objetivo de capitalizar ese ahorro y constituir un patrimonio, es importante para no depender de terceros, ¿no? Y hoy la dependencia de un tercero básico es el Estado, ¿no? Que en cierto modo es el gran vehículo de ahorro colectivo, forzoso vehículo, pero en todo caso vehículo de ahorro colectivo a través del que la mayoría de las personas amasa su patrimonio, ya sea pues seguro de salud, sanidad pública, ya sea plan de pensiones públicas, ya sea incluso ahorro para una residencia o para la dependencia futura, que son pues, las prestaciones por dependencia. Incluso también podríamos decir ahorro para la educación de nuestros hijos, pues universidad pagada. Todo esto se canaliza a través del Estado. Y uno podría decir, bueno, pues si ya lo hace el Estado, ¿para qué lo voy a hacer yo? Pero luego al mismo tiempo uno percibe, uno palpa una insatisfacción generalizada con esas prestaciones que está proporcionando el Estado porque siempre nos parecen escasas y siempre nos parecen mal gestionadas. Con lo cual, quizá aquí es donde conecte de alguna manera, y también querría tu visión al respecto, aunque más desde el lado de la inversión, pero bueno, aquí es donde puede conectar la crítica liberal al estado de bienestar con la necesidad de constituir ese patrimonio para, si tienes opción, de alguna manera, apartarte, ¿no?, del estado de bienestar. Sí, lo que pasa que al final es incluso un poco triste, ¿no? Porque estás obligado a aportar continuamente precisamente a ese estado del bienestar y si no estás conforme con el servicio que estás consiguiendo por esas aportaciones, tienes que hacer el doble esfuerzo de canalizar tu ahorro de alguna manera para hacerlo crecer y poder no depender de eso, no solo no depender, sino permitirte, entre comillas, el lujo de aportar algo diferente, ¿no? Que encima muchas veces ni siquiera es tan sencillo el poder elegir algo separado de lo que nos oferta en cierto sentido el sector público por todas las trabas que nos ponen legalmente para ello, ¿no? Entonces, sí, volviendo a hilarlo, es que creo que la única manera a día de hoy en la que podemos, en cierto sentido, aspirar a eso es precisamente conseguir amasar suficiente patrimonio, suficiente ahorro para poder permitirnos estos lujos. Muchas veces no vamos a conseguir ni mucho menos lo que nos gustaría, pero sí que en algunos aspectos nos va a liberar de esa carga y de esa imposición que al final pues todos tenemos por el tipo de sociedad en el que hoy en día estamos viviendo, ¿no? Y lo mencionabas antes, pero remarquémoslo. Si uno se plantea ahorrar, ¿qué cantidad mínima es? Porque puede haber gente que diga, hombre, yo puedo ahorrar 20 euros al mes, no puedo ahorrar más. ¿Eso vale la pena ahorrar esas cantidades e invertirlas? ¿O directamente si uno no puede ahorrar como mínimo 200, 300, 500 euros al mes, que ni se plantea ahorrar? Depende cómo canalices ese ahorro, ¿no? Lo puedes hacer de varias maneras. Lo puedes, si lo vas a hacer, nosotros somos especialistas en bolsa, ¿no? En renta variable. Entonces, tienes distintas opciones. Lo puedes hacer directamente invirtiendo tú en acciones, entonces te tienes que abrir pues, una cuenta con algún broker, con las comisiones, ¿no?, que van acarreadas a la apertura y al mantenimiento de esa cuenta, las transacciones de esa operativa. Lo digo por lo del importe, porque claro, importes muy pequeños, ya con la comisión fija que tienes que pagar en ese sentido, pues te penaliza demasiado quizás como para hacerlo en renta variable comprando tú directamente las acciones, ¿no? Entonces, ¿qué otras alternativas te quedan? Pues fundamentalmente invertir en fondos. Aquí lo puedes hacer de dos maneras, ¿no? Puedes hacerlo a través de fondos indexados, como pueden ser ETFs, fundamentalmente de índices bursátiles, que generalmente tienen comisiones muy, muy bajas
pero igualmente si lo haces a través de un broker vas a tener que soportar la comisión de la transacción cada vez que operes, con lo cual importes pequeños te va a penalizar. Y luego tienes la opción de hacerlo a través de fondos de inversión, ¿no? Y ahí pues cada gestora te exige un mínimo a la hora de aportar. Hay algunas gestoras pues, que exigen más y otras que buscan fomentar el ahorro, como decíamos, de todo el mundo, independientemente de su poder adquisitivo. En nuestro caso, por ejemplo, pues lo que pedimos de participación mínima son 100 euros o la aportación mínima son 100 euros, ¿no? Con lo cual, bueno, creo que es bastante razonable para facilitar ese ahorro que estamos comentando. Que no puedes mensualmente, pues lo haces cada 2 meses, pero sí que tratamos siempre de animar al inversor a hacer aportaciones periódicas porque, además, y si quieres luego hablamos más de eso, a la hora de invertir en bolsa, pues no vas a hacer un buen timing de cuál es el mejor momento, con lo cual las aportaciones periódicas te cubren bastante de ese riesgo de no acertar en el momento exacto, ¿no? Sí, luego vamos con eso, que también es muy interesante porque, claro, justamente ahora estamos en un momento donde la bolsa puede parecer que está cara y uno puede decir, bueno, pues entro ahora, no entro ahora, ¿qué hago? No, o me espero a que caiga y normalmente esos timings no suelen salir. No suele funcionar mucho, ¿no? Entonces, antes de eso, ¿no? Vale, estamos en la piel de una persona que, si bien no puede ahorrar mucho, pues cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses llega a unas cantidades, pues 100, 150, 200 euros de ahorro. Y ahora mismo los tipos de interés están absolutamente por los suelos. El vehículo tradicional que se consideraba de ahorro, aparte de la vivienda, que también es como ahorra mucha gente, claro, hipotecándose y pagando la letra de la hipoteca, pero eran los depósitos, ¿no? Como una hucha, yo voy metiendo ahí dinero. Hace años los depósitos te los comía la inflación, hoy no te los come, al menos no muy agresivamente la inflación, pero no te rentan nada. Entonces, uno ya tiene ahorro, cantidades pequeñas, vale. Luego podríamos considerar qué pasa si tiene cantidades grandes, pero bueno, tiene cantidades pequeñas. ¿Qué opciones tiene con ese ahorro? Porque para tenerlo sin rentabilidad, pues a lo mejor gastarlo, ¿no? Puede pensar alguno. Sí, seguro que mucha gente llega a esa conclusión al final y es un poco el término que se acuñó hace años de represión financiera, ¿no? Todas las medidas, luego profundizamos lo que quieras, ¿no? Pues todas las medidas de los bancos centrales, de tirar los tipos de interés por los suelos y toda esta expansión monetaria que ha hecho al final pues que los clásicos activos, podemos decir, refugio, ¿no? Que todo el mundo tenía, como pueden ser las letras del tesoro, los bonos incluso de empresas y demás, pues es que no arrojan prácticamente rentabilidad y en algunos casos pues cotizan con rentabilidad negativa incluso, ¿no? Entonces, es que te estás quedando sin alternativas. Comprarte una casa, pues al menos en Madrid los precios están siendo cada vez más complicados. Lo que tú dices, pues llevas la carga de la hipoteca y al final pues tienes que movilizar prácticamente el 100% de tu patrimonio para esa inversión, que al final comprar una casa no es otra cosa que una inversión de tu patrimonio. Entonces, es que solo te queda la alternativa de la renta variable, es la realidad. Entonces, si está cara o barata, si no, ya es otra película que podemos ahora analizar en más detalle. Pero es verdad que te van empujando los últimos años, entre unos y otros, a tener que exponerte a mayor volatilidad. No quiero decir riesgo, porque luego el riesgo hay que analizarlo bajo otro prisma, pero sí a tener una mayor volatilidad y eso es un problema porque mucha gente invierte en bolsa quizá pensando que no tiene que invertir con una visión de largo plazo y el problema es que si inviertes dinero que te va a hacer falta dentro de 2 años, es un error mayúsculo invertir en renta variable porque puedes tener fácilmente un 30% menos en el momento que necesitas ese dinero. Entonces, claro, no es fácil porque estás obligado a invertir en renta variable, pero a su vez tienes que tragar con ese mayor largo plazo que te obliga a la renta variable. Entonces, tu planificación, pues al final, ¿qué pasa? Que o tienes todo depositado en el banco con los riesgos que también puede acarrear o lo tienes en renta variable sabiendo que tienes este peaje de la volatilidad. Aquí, por ejemplo, nos comenta uno como anécdota, pero creo que es una anécdota pertinente, ¿no? Tengo 20.000 euros en el banco y me ha dado en un año 1,8 euros. Entonces, claro, ya digo, en ese contexto supongo que habrá muchos que digan, pues, ¿para qué invertir, no? Pues sí. Antes de meternos en la renta variable, que obviamente es tu especialidad y por tanto donde más partido te podemos sacar con diferencia, creo que muchos de los que están ahora viéndonos, tanto por edad como quizá por coordenadas ideológicas, probablemente se plantee lo siguiente. No existe solo una alternativa para invertir mi ahorro. Vale, la vivienda está cara,
materias primas no lo entiendo, no voy a invertir y además pues las comisiones para hacerlo probablemente sean excesivas. Pero sí existe una alternativa a la renta variable, las criptomonedas. Entonces, ¿por qué crees que para el conjunto de la población, ¿no? Porque luego, claro, no tiene por qué ser el caso para todas y cada una de las personas. Seguro que sale alguno que nos dice, pues yo me he forrado con criptomonedas, tengo una experiencia maravillosa. Pero para el gran público, ¿por qué crees que sí debería plantearse entrar al menos la principal parte de su patrimonio en renta variable y no tanto en criptomonedas? Bueno, al final la renta variable tiene cientos de años, ¿no?, de historia detrás, en la que puedes demostrar su existencia y que sigue aquí y que va a seguir porque no puede ser de otra manera, porque al final la renta variable no es otra cosa que participaciones en el capital social, en el accionariado de las compañías, de los negocios que todos vemos y que son necesarios para que funcione la economía, ¿no? Entonces, invertir en bolsa, y esto es importante, porque bueno, mucha gente a lo mejor no tiene el conocimiento para entender esto. Al final, lo que estás haciendo cuando compras acciones de una compañía no es otra cosa que comprar eso, una participación en la evolución de su negocio. Lo que pasa es que cuando inviertes en bolsa, tú ves que el precio de esas acciones es muy volátil, se mueve mucho, ¿no? Porque la gente está continuamente comprando y vendiendo. Es como ir a una tienda a comprar y hay veces que puedes comprar la ropa con descuento y otras no, lo que pasa que continuamente, ¿no? A veces en semanas hay grandísimas variaciones, pero el precio es simplemente eso, el precio que estamos pagando por adquirir el negocio que hay detrás de esa compañía. Habrá veces que estamos pagando mucho, a veces que estamos pagando poco, pero al final tenemos esa exposición al negocio, es algo tangible, es algo que hay detrás. El tema de las criptodivisas, y aquí yo no estoy diciendo ni mucho menos que no me estoy posicionando en contra de las criptodivisas. Lo que pasa que, primero, yo no tengo capacidad para distinguir unas de otras. Sí he leído más sobre Bitcoin, sí creo que tiene o puede tener su sentido y seguramente esté para quedarse. No tengo ni idea de si los precios actuales son atractivos o no para invertir. Pero sí que creo que tiene un riesgo mucho mayor que invertir en renta variable, pues precisamente porque es un activo que se está monetizando, un activo que lleva pocos años y que está, entre comillas, por hacerse. Entonces, invertir a alguien sin conocimientos o que no estudia el tema, el patrimonio, su dinero en criptodivisas o en concreto en Bitcoin, yo particularmente no lo recomiendo. Si uno hace sus deberes, por supuesto que haga lo que quiera, ¿no? Yo si me permites complementar, yo también tengo una visión muy positiva de Bitcoin, pero Bitcoin o el oro son activos para proteger tu patrimonio frente al riesgo de confiscación. Digamos que no es un activo que sea escalable para que todo el mundo gane con él, porque es un activo que, insisto, una vez esté, digámoslo así, esté la economía controlada o sea predominante Bitcoin en la economía, si es que se llega en algún momento a ese escenario, claro, lo máximo que podremos aspirar a hacer con Bitcoin es, ya digo, conservar el patrimonio y, por tanto, si va entrando gente, no haremos crecer el patrimonio de todo el mundo. En cambio, metiéndonos en bolsa, como bien has dicho, adquirimos una porción de una empresa que no es siempre la misma empresa, sino que va creciendo y va produciendo y, por tanto, nos apropiamos, somos copropietarios de una porción de un flujo de renta que es creciente, es el nuevo flujo de producción, ¿no? Entonces, creo que este es un momento, claro, donde la inversión en un activo monetario incipiente puede ser muy potencialmente atractiva. Pues claro, siempre que se monetiza un activo, pues pasa de valer prácticamente nada a valer muchísimo. Pero que yo no trasladaría ese marco mental de la experiencia de los últimos años en Bitcoin al futuro. El pasado sí puede ser una buena guía para lo que vaya a hacer la bolsa, pero en las criptomonedas creo que muchos se pueden terminar decepcionando porque una vez las criptomonedas estén ya muy implantadas es que no tendrán mucho recorrido al alza por definición económica, porque no producen nada. Lo que hacen es proteger, ya digo, el patrimonio, ¿no? Entonces, yendo a la renta variable, ¿cómo invertimos en renta variable? Porque a la gente invertir en bolsa como que le asusta, ¿no? Como decías antes, vemos ahí cotizaciones, suben y bajan todos los días y no entendemos muy bien por qué y además ni siquiera operativamente a lo mejor sabemos cómo hacerlo, ¿no? Es decir,
una persona que diga, vale, ya tengo 500 euros, 1.000 euros, 2.000 euros, 5.000 euros o 20.000 euros, como decía el comentarista antes. ¿Eso cómo lo mete en bolsa y qué opciones para invertirlo hay? Sí, es un poco lo que comentaba al principio, ¿no? Bueno, lo primero, si vas a invertir en bolsa, tienes que decidir si vas a dedicarle tiempo directamente tú a analizar dónde vas a invertir o no vas a dedicarle tiempo. Y dedicar tiempo no es estar un día diciendo, pinto un gráfico, creo que va a subir y me compro la acción porque el gráfico de turno pues lo he interpretado hoy así y mañana a lo mejor me dice lo contrario, ¿no? Al final, si vas a invertir en renta variable, como decíamos antes, vas a invertir en empresas. Entonces, tienes distintas opciones. Tienes la opción difícil, que es la de dedicarte tú exclusivamente a eso, y aquí pues hay gente como nosotros, ¿no?, que dedicamos el 100% de nuestro tiempo profesional a analizar compañías, con lo cual ya vas en desventaja contra la gente que va a dedicar el 100% de su tiempo a analizar esas empresas, o puedes hacerlo directamente, como decíamos, a través de fondos. Y aquí hay dos alternativas. Puedes no complicarte la vida y decidir, voy a invertir en el índice bursátil más representativo de la bolsa, como puede ser el Standard & Poor's 500, ¿no?, de las principales compañías americanas, porque históricamente pues me ha dado una rentabilidad, pues no sé si era el 9, el 10%, ¿no?, lo que fuera. Con la subida de los últimos años, pues debe rondar incluso más. Pero sabes que estás teniendo exposición a posiblemente algunas de las mejores compañías del mundo. Y aquí eso está muy bien. Los últimos años ha funcionado muy, muy bien. Desde el año 2009, pues prácticamente ha sido imposible batir a ciertos índices con la gestión activa, porque los índices, o invertir índices, se suele llamar gestión pasiva, aunque de pasiva tiene poco, porque al final tienes exposición a las compañías que forman ese índice, a los pesos que tienen, ¿no? Entonces, lo de pasivo es un poco relativo, pero bueno, se entiende. Y los riesgos que implica invertir en ese índice, es decir, ¿está la bolsa subyacente de ese índice cara o está barata? En cierto sentido, aunque uno no lo piense, está tomando criterio a la hora de invertir en ese ETF, ese fondo cotizado. Entonces, quiero que la gente tenga esto muy claro porque los últimos años, los últimos 10 años, ha ido muy bien y a lo mejor los próximos 10, igual que decías, lo del Bitcoin si era referente el pasado o no, pues la valoración al final de las bolsas y de las compañías también es definitivo, ¿no? La evolución del precio te dice lo que ha pasado con la rentabilidad que han obtenido los accionistas de esas compañías, pero la valoración actual es lo que va a determinar la rentabilidad futura. Y si estás comprando caro, obviamente no puedes esperar grandes rentabilidades por mucho que pues, se trate de intervenir o manipular en cierto sentido los mercados con toda la expansión. ¿Qué rentabilidad han tenido, por ejemplo, algunos índices de referencia desde el año 2009, ¿no? Para que la gente tenga una idea de qué porcentajes, de qué rentabilidades estamos hablando, sobre cuánto podría haber revalorizado su ahorro de haberse metido, por ejemplo, en el año 2009 o 2010 en determinados índices. Aquí me vas a matar, pero fíjate hasta qué punto no sigo los índices bursátiles que no me sé esas rentabilidades, ¿no? Sí que recuerdo que el Standard & Poor's 500, creo recordar que el mínimo, porque era muy representativo, creo que fue en el 666 o algo así, fue donde hizo el mínimo aquel 9 de marzo de 2009. No sé si habrá multiplicado por 3 o por, ya no sé ni en qué nivel está, pero vamos, 300% de rentabilidad quizás. Puede ser algo así en 10 años, en 12 años, o sea, sí, incluso más. Es que han sido incluso, o sea, rentabilidades extraordinarias. O sea, no es lo normal. Históricamente el Standard & Poor's había dado un 7, un 7,5 de rentabilidad anualizada y se te ha ido ya, pues lo que decía antes, yo no sé si está ya en el 11 o en el 12% anualizado. Aquí suelo fijarme en Berkshire Hathaway, ¿no?, el vehículo Warren Buffett, siempre la segunda o tercera página te pone la rentabilidad acumulada de su vehículo contra el Standard & Poor's 500 con dividendos y al principio, pues eso, era más o menos con dividendos ese 10%, y debe estar eso en el 12, en el 13 o cosas así. Sí, el dato nos lo da DJ Raúl del Sol, que es moderador además del canal de Twitch, que dice que la media del Standard & Poor's ha sido del 10%. Sí, 10-11% rondará. Sí, con dividendos debe andar por el 12. Sí, si nos quedamos en el 7, que es pues quizá el benchmark histórico, ¿no? Más allá de lo que puede haber pasado en los últimos años, porque además también estamos comparando desde el mínimo, ¿no? Que eso tampoco es, claro, una forma muy rigurosa de hacerlo. Un 7% de rentabilidad media anual, ¿qué implica? ¿No? Para, ya digo, una persona que se esté planteando ahorrar y diga, bueno, vale, yo sí meto en el Standard & Poor's 500,
de media a largo plazo puedo sacar un 7% real, estamos hablando, es decir, una vez ya descontada la inflación. ¿Eso qué implica? Primero, y si me lo permites, aclarar o que la gente se le meta en la cabeza que a la hora de invertir en bolsa, como decíamos, estás asumiendo una volatilidad, porque suena muy bien, lo de la bolsa da el 7, 7,5 anual, pero es que eso es un año más 30, otro año menos 20, otro año 0, ¿no? Ese es el camino y es el peaje que hay que pagar, porque lo digo porque todo el mundo te compra el discurso de sí, yo soy de largo plazo y la renta variable que va a dar más rentabilidad, pero el primer año que cae un 20, ¿no? Lo típico, pues ya vienen los nervios, ¿no? Entonces, teniendo eso claro, el 7% anual implica, pues cada 10 años doblar más o menos tu patrimonio. Entonces, claro, es una herramienta muy poderosa. Parece que va lento, pero lo que hablábamos al principio, si empiezas muy pronto y además vas haciendo aportaciones, el tema es que se magnifica muchísimo con el tiempo. Parece muy poca rentabilidad un 7%, pero es que no es nada sencillo conseguir anualizado a largo plazo, incluso el 10%, ¿no? Que es a lo que tratamos de aspirar quizá los gestores activos. No es nada sencillo. Lo que pasa es que llevamos años en los que los índices pues nos tienen un poquito mal acostumbrados, pero no, la historia, lo que tú dices, es ese 7,5 anualizado y vamos, mucha gente lo firmaría aunque no sea consciente hoy de ello. Y eso es algo que en principio está al alcance, digámoslo así, de cualquiera sin necesidad de escoger ningún plan de inversión demasiado sofisticado. Quiero decir, eso es lo que ha dado la bolsa estadounidense de promedio en los últimos 200 y pico años. Eso es. Al final eso es coger un ETF, que hay muchísimas casas, pues Vanguard, por ejemplo, que tiene comisiones bajísimas precisamente para dar esa exposición a la gente y facilitar el ahorro sin, digamos, comerse mucho la cabeza de tener pues que elegir un gestor o separarse de un índice, ¿no? Y tiene todo el sentido del mundo para el que no quiera complicarse la vida. Lo que pasa es que está la variable que te decía de la valoración. Es que, claro, el 7% anualizado histórico era hasta que hemos tenido este subido. Porque, claro, ahora los niveles a los que cotiza la bolsa americana no son los de hace 10 años. Entonces, ¿podemos esperar ese 7,5% para los próximos 10 años o 20 años? Pues yo quizá no tengo tanto criterio para hablar exactamente del Standard & Poor's 500, pero sí que hay bastantes casas que respeto de gestoras que sí que miran en profundidad la valoración de dónde están los índices americanos y claro, te hablan de que las rentabilidades que se puede esperar invirtiendo en lo que es el índice, no hablo de compañías concretas, pues pueden ser tan satisfactorias como la gente podría esperar. Es que al final te han ido forzando, como hablábamos al principio, a meter tus ahorros en renta variable y entonces la gente, pues en Estados Unidos además, donde se fomenta, ¿no?, este tipo de ahorro con distintas cuentas de ahorro con muchas bonificaciones para que la gente lo haga, pues ha ido canalizando todo su dinero a estos ETFs y como decíamos, pues ese flujo ha hecho que haya ido muy bien la bolsa americana, pero ¿qué se puede esperar a futuro? Pues quizá no esas rentabilidades, eso es que hay que claro también. Porque esto lo han preguntado antes por el chat y me parece relevante, ¿no? Y además liga con lo que tú estás planteando. Antes decías, bueno, a largo plazo pues se conseguirán rentabilidades y demás, pero tenemos casos de índices a largo plazo. Ahí está el Nikkei con respecto al máximo de los 90, que no ha recuperado, ¿no? En 30 años no ha recuperado. Entonces, bueno, podría darse el caso de que el largo plazo en algunos índices sea muy largo hasta que logremos regresar a la recuperación. Pero ahí justamente también quiero que introduzcas, que expliques ahora de manera más detallada, que esto también servirá para luego, ¿no? Pero también para los fondos indexados también nos sirve. ¿Por qué es importante en la planificación financiera, en la gestión del ahorro y de la inversión, ir haciendo aportaciones periódicas? ¿Por qué uno no intenta, bueno, pues voy a tratar de invertir en el mínimo de la bolsa, voy a intentar evitar invertir en máximos de la bolsa? Porque es recomendable ir invirtiendo pues todos los meses, cada 2 meses, cada 3 meses, casi a ciegas, diría yo, es decir, de un modo automatizado. Pues bueno, este es mi plan y lo voy a seguir haciendo al margen de cuál sea mi valoración sobre si el índice está alto o está bajo. Y lo primero que sirva de disclaimer, yo lo hago así, con mis aportaciones al fondo que gestiono, que luego hablaremos de la gestión activa para que la gente se haga una idea. Yo todos los meses aporto y me olvido, no le doy más vueltas a los niveles de si está caro o barato, ¿no? Y aquí, antes de lo de las aportaciones, vuelvo a incidir a dinero que no haga falta los próximos años, porque si no, es que estás vendido, ¿no? No hay que invertir en renta variable, al banco o al colchón, pero es que es lo que hay, porque si no, cuando lo necesites, no vas a tener quizá lo que te hace falta, ¿no? Entonces, ¿por qué hacer aportaciones y no tratar de hacer timing? Pues porque no tenemos una bola de cristal, es que esa es la realidad. Y
Muchas veces nos preguntan a nosotros, pues, periodistas o conocidos o clientes, ¿qué esperas que va a hacer la bolsa de aquí a final de año, o de aquí a final de 2 años, o incluso de aquí a verano? O el rally de Navidad, que ya hace tiempo que no se pregunta, pero en su día siempre la pregunta es si habrá rally de Navidad. Y siempre decimos lo mismo, es que si lo supiéramos no estábamos aquí, ¿no? Está ya jubilado porque sería muy fácil este trabajo, sería invertir y vender cuando me diga esa bolita de cristal. Pero como no la tengo, lo que tenemos que hacer es ir haciendo precisamente aportaciones periódicas, porque si tratas de esperar a que la bolsa corrija, te puedes encontrar con, pues, situaciones como los últimos años. Veníamos, por ejemplo, de 2008, de un castañazo en bolsa importantísimo, un miedo de todo el mundo brutal a invertir en renta variable. O sea, aquello era predicar en el desierto, ¿no? Ir a la gente a hablarle, ahora es una oportunidad histórica para invertir, nadie te quería recibir ni escuchar, ¿no? Y bueno, lo mismo el año pasado, al final, con todo la pandemia. Entonces, como la gente al final se queda con lo que ha pasado recientemente, se cree que va a seguir siendo así, que va a comprar más abajo y al final te quedas fuera. Y nos ha pasado con algún cliente, tristemente también, que han tratado de optimizar y se han quedado fuera. Y es que eso no puedes hacerlo, tienes que tratar de ir aportando y así vas a ir compensando los momentos malos con los momentos buenos. Y además aquí hay históricos o análisis históricos muy interesantes de casas como Fidelity o Franklin Templeton, creo recordar, que te hacían estudios de lo relevante, JP Morgan también, te ponemos algún gráfico nosotros, de no perderte los grandes días de subidas bursátiles, que suelen ser precisamente cuando estás cerca de los mínimos, porque si te pierdes esos días, tu rentabilidad que consigues como inversor en bolsa se desploma de manera exagerada. No sé si era que obtienes la mitad de la rentabilidad que si estás permanentemente invertido y consigues esos días de grandes subidas bursátiles. Entonces, tratar de optimizar eso te va a exponer precisamente a perderte esos pequeños días, son muy pocos días a lo mejor en el año que tienes esas grandes subidas, pero es donde se hacen las rentabilidades importantes. Entonces, como no vamos a saber cuándo es el momento bueno, pues hay que ir aportando sí o sí, primero por el timing y luego para compensar si la bolsa está cara o barata, que tampoco eso te va a decir si va a dejar de subir o va a dejar de bajar de aquí a 3 meses o a 1 año o a 2 años. Aparte que, digamos, es mucho más interesante o el riesgo no es simétrico, ¿no? El potencial de subida es mucho más gravoso que el potencial de bajada. Si tú inviertes a 2 y cae a 1, pues pierdes el 50% de la inversión. Ahora, si inviertes a 1 y sube a 2, ganas el 100%. Sí, Con lo cual, invirtiendo de manera continuada e incorporando a tu cartera momentos en los que la bolsa está muy barata, eso termina teniendo mucho más peso que las posibles caídas derivadas de haber invertido en momentos en los que la bolsa está más cara, ¿no? Sí, sí. Vale, entonces, ya hemos hablado de la gestión pasiva, ¿no? De los fondos índice que simplemente lo que hacen es replicar los grandes índices y que, por tanto, no requieren un gran grado de sofisticación, pero que sí tienen una ventaja, y es que para el inversor que no tiene ni idea del tema y que quiere invertir en bolsa, porque en general la filosofía de invertir en bolsa le convence, pero que luego no tiene ningún buen criterio a la hora de seleccionar inversiones, pues bueno, invertir en fondos índice de alguna manera inviertes en una preselección más o menos buena de grandes empresas que en general pueden tener un buen rendimiento. Pero vamos ahora con la gestión activa. La gestión activa de entrada tiene una barrera, y es que tienes que aprender a distinguir buenos y malos gestores. Sí, sí, totalmente. Y eso puede ser un problema y se entiende que mucha gente diga, no voy a hacer ese trabajo de estudiar si ese gestor está haciendo un trabajo adecuado, si está aportando valor, porque además muchas veces, si pillas periodos complicados para esa gestión activa, pues incluso te va a parecer que el gestor pues, no está haciendo correctamente su trabajo. Entonces, bueno, se entiende que la gente muchas veces busque esos fondos indexados. ¿Cómo distinguir al final o qué puedes buscar, ¿no? en un gestor que se separe del índice y que si está o no aportando valor? Pues bueno, primero volvemos al histórico de rentabilidad, que nunca es garantía de nada, pero sí te puede ayudar a ver el trabajo o el resultado que ha obtenido ese gestor por el proceso de inversión que sigue a lo largo de los años. Y puedes ver pues, si ha habido una creación de valor, un exceso de rentabilidad sobre los índices, ¿no? de referencia de ese gestor, de esos fondos que gestiona el gestor o no. Es una forma de verlo.
Otra es ver qué filosofía de inversión se acomoda más a tu forma de entender, tu forma de hacer crecer tus ahorros, ¿no? Porque no todas las filosofías quizás son igual de cómodas para todo el mundo. Puede haber filosofías más centradas en determinados sectores, en compañías con un perfil de mayor crecimiento, tecnológicas, etcétera. Filosofía macro, tratar de, según la situación de las economías, de qué están haciendo los bancos centrales, etcétera, pues va posicionando su cartera en estas divisas, en estas materias primas, en el oro, Bitcoin que comentabas, o en rentabilidad de un país o de otro, o gestores que hacen pues filosofía, que vamos a decir, más de análisis fundamental, se llama bottom-up en inglés, de analizar las compañías una a una y tratar de comparar si está barata o no en relación al precio a la que puedes comprarlo en bolsa, que es un poco lo que hacemos nosotros y que también tiene sus pros y sus contras, y por eso digo que la gente pues tiene que tratar de entender primero a quién le está confiando sus ahorros, qué histórico tiene detrás, y luego también muy importante, pues igual que nosotros como inversores en compañías nos gusta ver a los equipos directivos que se jueguen su dinero con los accionistas, ¿no? Que tengan el skin in the game que dice Nassim Taleb o Warren Buffett mucho antes que Nassim Taleb, jugarse el pellejo, pues los partícipes obviamente estarán más alineados con el gestor de los fondos, y el gestor también tiene su patrimonio invertido en los fondos que gestiona. Es una garantía al final de que el gestor obviamente no va a hacer tonterías, porque es el primero perjudicado si fuera ese el caso, ¿no? Entonces, háblanos, bueno, he de decir, esto también es un disclaimer, que esto no es un vídeo publicitario o public reportaje. Soy yo el que le ha pedido a Javier Ruiz que venga al canal, no es que su fondo haya pedido venir al canal a ser entrevistado. Lo digo porque algunas preguntas pueden parecer que van dirigidas a... Pero simplemente para que sepamos qué hace Javier, porque sí, digamos, tiene galones con los que hablar, y además porque, bueno, creo que es bueno que la gente conozca la filosofía o la técnica de inversión del value investing. Entonces, háblanos qué hacéis desde Oros desde esa triple perspectiva, ¿no? Aunque uno de los tres pilares ya lo has aclarado, pero ¿estáis invertidos vosotros, los gestores, en el fondo? ¿Qué rentabilidad histórica habéis obtenido? ¿Y cuál es la filosofía? E iremos luego más en detalle a esto último, pero ¿cuál es la filosofía que empleáis en el fondo? Vale, pues en términos de rentabilidad, nosotros, el equipo que formamos, Alejandro, Miguel y yo, trabajamos con esta filosofía desde 2012, nuestra anterior etapa profesional también, pues hemos conseguido una rentabilidad anualizada del 11,5%, más o menos, ¿no? Hablábamos antes de la bolsa, del histórico del 7,5%, ahora ya más por estas grandísimas subidas de los últimos años. Pues nosotros en los últimos 9 años hemos conseguido ese 11,5%, que la verdad es que estamos muy, muy contentos y refrenda un poco el proceso de inversión que seguimos. ¿Y cuál es este proceso? ¿Cuál es esta filosofía? Que es lo más interesante, ¿no? Quizá para el oyente. Pues como decías, es el value investing. Y value investing no es otra cosa, o así nos gusta a nosotros definirlo, que invertir con sentido común. ¿Qué quiere decir esto? Pues tratar de comprar compañías por menos de lo que valen. Y eso lo consigues invirtiendo en bolsa, porque la bolsa al final tiene comportamientos muchas veces un poco esquizofrénicos, ¿no? En el corto plazo, muy, muy volátiles, y te puede arrojar grandísimas oportunidades por distintos motivos, que si quieres luego comentamos también por qué puede pasar eso, que te pueden dar oportunidades claras para comprar compañías muy por debajo de lo que valen, y haciendo eso de manera consistente en el tiempo, pues consigues buenas rentabilidades, ¿no? Si quieres te voy contando más, si quieres también, cómo decidimos, ¿no? Si una compañía es atractiva o no, sí, para invertir. O sea, ¿no? Sí. Por un lado, me interesa, o bueno, que lo aclares ante la audiencia, cómo es posible que sistemáticamente vayan apareciendo oportunidades de comprar algo que es más barato de lo que vale, ¿no? Porque ¿qué persona con dos dedos? O sea, si alguien compra barato es porque alguien vende barato. Entonces, ¿qué persona con dos dedos de frente vendería barata o demasiado barata una empresa para que alguien la pueda comprar muy barata? Y luego, ¿cómo lo distinguís? ¿No? Porque al final lo que vemos en bolsa son unos precios. Y el hecho de que haya caído mucho una acción no significa que esté barata. A lo mejor puede seguir teniendo que caer hasta cero, ¿no? Entonces, primero, ¿por qué la bolsa de vez en cuando ofrece, y además no de vez en cuando, pues una vez cada siglo, sino de vez en cuando con bastante asiduidad, y cada vez con más frecuencia, sí. Ofrece oportunidades de empresas que se venden
como una ganga, digámoslo así, y cómo la reconocéis. ¿Por qué nos dejáis engañar por lo que en terminología quizá más técnica llamaríamos trampas de valor? Lo primero, la bolsa al final pues se mueve eso por flujos inversores, ¿no? Puede haber mayor flujo o más intensidad en el flujo de compra, o haber un pánico, miedo por incertidumbre, los motivos que sea, que haga que todo el mundo tenga salidas. Por ejemplo, los fondos institucionales, pues al final si los clientes necesitan el dinero, por poner un ejemplo más sencillo, ¿no? El año pasado, con toda la incertidumbre asociada a la pandemia, el impacto económico y demás, pues a lo mejor mucho partícipe de los fondos necesita el dinero, reembolsa ese dinero, y entonces el gestor del fondo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que vender lo que tiene en cartera para hacer frente a ese reembolso y poder dar al partícipe su dinero. Pues eres un vendedor forzado, entonces vas añadiendo presión vendedora. Luego los gestores en determinados momentos pues pueden tener mucho miedo porque haya incertidumbre muy alta a nivel de economía, a dónde puede ir el mundo, pues por ejemplo los últimos años, que si el Brexit, que si las guerras comerciales o arancelarias entre Estados Unidos y China, el miedo a una recesión en China, que de ser el motor del mundo, pues parecía que también iba a tener un frenazo muy brusco, ¿no? Entonces, todo eso genera incertidumbre, genera miedo, y entonces los inversores van adaptando esas expectativas que tienen en sus carteras, y eso puede hacer que el humor se vuelva más negativo, se vuelvan más pesimistas y se vuelvan más vendedores, el flujo vendedor sea bastante importante, impactando en las cotizaciones, ¿no? Y luego pues hay casos de cascadas, ¿no? Directamente de ventas. Algunos productos funcionan con lo que se llama stop loss, ¿no? A partir de este nivel de bolsa voy a vender porque no quiero exposición a bolsa, todos esos fondos. Obligatoriamente, porque así es como se gestionan estos productos, pues venden todo lo que tienen en cartera, eso acelera las caídas, el miedo, reembolsos, entonces son como bolas de nieve todos estos procesos. Se suele decir que la bolsa, los mercados financieros son sistemas adaptativos complejos y se traducen esto en movimientos de cascada que pueden ser hacia abajo y hacia arriba, que muchas veces pensamos que solo son hacia abajo, pero también puede haber, como se suele decir, carnicerías alcistas, ¿no? De repente es todo el flujo exagerado hacia arriba. Entonces, pues así explicado rápido, esto puede ser condicionantes para los grandes movimientos bursátiles, ¿no? Que al final no deja de ser el movimiento del ahorro y el dinero de la gente, que en vez de canalizarlo en bolsa, lo canalizas de otra manera o lo reembolsas, etcétera, ¿no? Y en compañías individuales, porque aquí digamos que nos has dado una explicación casi más macro, ¿no? Del conjunto del mercado, porque el índice y todas las compañías, o casi todas las que cotizan dentro, pues cotizan a un precio ineficiente, digámoslo así. Pero luego, imaginemos que el mercado en su conjunto está en equilibrio, está bien a buen precio, pero luego puede haber compañías individuales que no reflejen adecuadamente lo que valen. ¿Por qué motivo? Aquí hay muchos motivos, ¿no? Y es que, bueno, podemos extendernos muchísimo, Sí, pero claro. te pongo ejemplos sencillos. Pues, por ejemplo, el año 2012-2013, ¿no? Cuando había ese miedo a Europa, a Portugal, Irlanda, Grecia, España y demás, pues claro, la gente no quería exposición a los mercados ni de renta fija ni de renta variable de estos países. Y eso genera muchas ineficiencias, porque te puedes encontrar casos de compañías. Y voy, por ejemplo, a Corticeira Morim, una compañía portuguesa que tuvimos hace años en cartera y que es el líder mundial, para que la gente lo conozca, en producción de tapones de corcho para el vino. Un negocio, bueno, tropecientos años de historia, súper sencillo y demás, ¿no? La compañía exporta prácticamente el 100% de lo que produce. Es decir, es una compañía que cotiza en Portugal, pero no tiene nada de negocio allí. Pero claro, como cotizas en ese mercado y la gente no quiere nada de la bolsa portuguesa, esa compañía en concreto, pues se genera una ineficiencia que no tiene ningún sentido, porque no estás comprando una compañía portuguesa, estás comprando una compañía global. Pero como cotiza en ese mercado, ya te genera ineficiencias, ¿no? El tema de dónde cotizan las compañías suele ser una fuente importante de ineficiencias a explotar, y nosotros la verdad es que la aprovechamos bastante, ¿no? Compañías en Hong Kong, por ejemplo, una que tenemos en cartera cotiza en Hong Kong, no tiene ningún activo en Hong Kong, tiene hoteles en Estados Unidos, en Canadá, imagínate, pero es que cotiza en Hong Kong y cuando de las revueltas y todo el problema con China, pues cayó un 50%. Y es que funciona así. La gente no hace los deberes, no discrimina y se mueve así el mercado, es la realidad. Sí, esta última idea es la que quizá me interesa, ¿no? Es decir, que, como decías, son sistemas adaptativos complejos en el sentido de que no sabemos muy bien cuál es el precio adecuado. Por tanto, nos estamos entre todos peleando continuamente para descubrirlo y en ese trayecto hacia el descubrimiento de cuál es el precio adecuado,
pues claro, o nos desviamos mucho al alza o mucho a la baja. Y ahí el que hace el trabajo, el que le dedica horas, tiempo a crear buena información, a tener buen conocimiento, pues puede pescar donde los otros no. Cuando tú haces los deberes, cuando sabes lo que valen las cosas, pues la volatilidad, lejos de ser riesgo o algo que preocuparte, suele ser una herramienta que te ayuda, ¿no? Es tu aliada, porque cuanta más volatilidad, más provecho vas a sacar al final a esas ineficiencias que se producen, y tanto para comprar como para vender, ¿no? Entonces, y más confianza. La gente eso le choca un poco, pero es la realidad. Nosotros estamos y más confianza tienes para tomar decisiones que puedan ser complicadas en un momento de. Si no te va las dudas, aquí todo el mundo es muy bueno invirtiendo hasta que vienen las caídas y ahí se ves si has hecho los deberes o no los has hecho. Es así. Vale, ¿y qué es hacer los deberes? Es decir, ¿cómo vosotros seleccionáis empresas que estén muy baratas y que sean potencialmente muy provechosas? Pues aquí pues yo te detallo los 5 principios, que yo creo que es lo interesante que solemos buscar en las compañías en las que invertimos, ¿no? Y lo primero, y esto aplica a todo el mundo, es invierte en algo en lo que entiendas. Y parece una chorrada, pero es que al final hay miles de compañías cotizadas, hay un sinfín de sectores, es imposible saber de todo. Entonces, primero tienes que ser suficientemente humilde para ser consciente de eso. Y vas a comprar negocios donde estés cómodo, industrias donde estés cómodo. ¿Y qué es estar cómodo? Es que seas capaz, después de hacer todo tu análisis, de más o menos predecir con cierto probabilidad a tu favor dónde va a estar un negocio o una industria. Entonces, claro, industrias, en nuestro caso concreto, ¿no? Biotecnológicas o supercambiantes, farma, etcétera, no solemos invertir. Bueno, no invertimos porque no somos capaces de predecir dónde van a estar. Entonces, eso es lo primero que hay que tener muy, muy claro. Que puede haber otros fondos que sí lo hagan y lo hagan bien. Claro, yo digo en nuestro caso, ¿no? Igual el sector bancario, o sea, sí tenemos compañías financieras, pero precisamente el sector bancario no es uno históricamente de nuestros favoritos para invertir por esto mismo. Luego, es importante buscar, y aquí viene lo de hacer tus deberes, ¿no? De carreras a analizar los negocios. Aquellas compañías que tengan algo especial que les proteja de la competencia. Y aquí pues me gusta siempre usar la analogía de Warren Buffett porque se entiende muy bien, ¿no? Si el negocio de una compañía, imaginamos que es un castillo, pues al final el foso que rodea el castillo es tu ventaja competitiva, tu barrera de entrada frente a los invasores, que sería la competencia, ¿no? ¿Y por qué es importante que una compañía tenga un foso que le proteja de la competencia? Porque al final la dinámica del capitalismo, la dinámica de la competencia, hace que si tú tienes un exceso de rentabilidad por algo nuevo que estés haciendo, a lo mejor un proceso que has innovado a la hora de fabricar tu producto y eres más rentable que el resto, pues el resto de compañías, de empresarios, va a verlo y va a decir que está haciendo este diferente, va a tratar de imitarte, de mejorarlo, etcétera, ¿no? Entonces, esa continua dinámica de todo el mundo tratar de ser más rentable, pues hace que se produzca una reversión que se llama a la media, ¿no? Cuando tienes un exceso de rentabilidad, pues esa dinámica va a hacer que cada vez ganes menos dinero en relación al resto de competidores y más o menos todo el mundo, nunca alcanzas un equilibrio, ¿no? Porque esto es muy dinámico, pero al final se produce ese efecto. Si tú tienes una barrera de entrada, una ventaja competitiva que sea sostenible durante muchos años, ese exceso de rentabilidad va a durar mucho más en el tiempo y eso marca muchísimo la diferencia en la rentabilidad que puedes obtener como accionista de ese negocio, ceteris paribus, ¿no? Olvidándonos un poco del resto de variables. Entonces, bueno, pues es básico entender la dinámica de la industria, la cadena de valor y demás para llegar a esa conclusión. Luego, con los años, además, nos hemos puesto bastante duros con este tema. Somos muy exigentes con el perfil financiero de las compañías. ¿Qué quiere decir esto? Tratamos de evitamos invertir en compañías que tengan un endeudamiento insostenible. ¿Por qué? Porque al final, si te equivocas en tu análisis, la compañía tiene una deuda elevada y se vuelve insostenible, pues vas a perder por ese efecto del apalancamiento financiero, por ese exceso de endeudamiento, muchísimo más como accionista. Es que lo vas a perder seguramente todo si el error ha sido de bulto. Por eso nosotros solemos tener el 60-70% de nuestra cartera con compañías que hoy tienen caja neta, ni siquiera tienen deudas, que tienen deuda pues con flujos que sean muy sencillos de predecir, que sean muy estables y que se puedan casar sin problema con la deuda, pero precisamente porque son estables, sino pues no invertiríamos en esas compañías. Luego, relacionado con lo que hablábamos de estar invertidos nosotros en los fondos que gestionamos, pues buscamos directivos que hagan un buen trabajo a la hora de gestionar su negocio, una buena gestión de capital. Aquí miramos pues 2 cosas, ¿no? El histórico de decisiones que ha tomado el equipo directivo, pues
si reinvierte mucho en su negocio para ese foso que decíamos antes, hacerlo más grande o mantenerlo, si compra otras compañías, si retribuye a los accionistas y todo eso. ¿Por qué lo hace? ¿Cuándo lo hace? ¿Tiene sentido en ese momento o no tiene sentido? Pues son cosas que hay que mirar, ¿no? Y luego, si son dueños también contigo de la compañía, ¿no? Si tienen muchas acciones o no, si se están jugando su pellejo en definitiva contigo. Y esto al final, pues a nosotros nos suele llevar a estar invertidos en compañías con accionarios familiares, ¿no? Hablaba antes de Corticera Morin, que hoy no la tenemos en cartera, pues una compañía de quinta generación, para que tengamos una idea del tema, ¿no? Y todo esto, que lleva muchísimas horas de trabajo, pues invirtiendo, que al final es lo que hablábamos antes de si está barato o no la compañía, pues traducido o exigiendo lo que llamamos un margen de seguridad elevado o un potencial atractivo, que no es otra cosa de comprar a precios muy baratos. ¿Qué quiere decir comprar una compañía barata? Pues aquí cada uno valora los negocios también de distintas maneras. Nosotros al final lo que hacemos es comparar la capacidad de generar caja de una compañía, lo que se llama el flujo de caja libre, con su valor bursátil, incluyendo la deuda, lo que se llama valor de empresa, que sería lo que tú pagas si te compras toda la compañía en definitiva. Es comparar lo que vale la compañía hoy con la caja que está generando, que es lo que a ti te llega al bolsillo como accionista de ese negocio. Es como si tú te compraras hasta la compañía y es como tienes que invertir en bolsa, pensando en que estás comprando el negocio entero. Entonces, nosotros ya, tampoco quiero complicarlo mucho, pues lo miramos a 3 años y, bueno, según la calidad de las compañías estaremos dispuestos a comprar a precios más altos o valoraciones más altas, mejor dicho, o valoraciones más bajas, dependiendo de la calidad del sector, de la compañía, etcétera, ¿no? Esto es lo que podríamos llamar más o menos, ¿no? Porque, bueno, cada uno al final tiene su técnica más en concreto, pero es lo que podríamos llamar filosofía del value investing, que es comprar buenos negocios a un precio barato. Eso que es. es lo que creo que muchísima gente, si supiese y pudiese invertir, decidiría hacer. Por eso, es que es sentido común al final, es lo que tratamos de hacer cuando compramos una casa, cuando vamos a una tienda de rebajas, en definitiva es lo mismo, es comprar algo por menos de lo que sabes que vale. Claro. Es lo mismo al final. Pero durante los últimos años al value no le ha ido muy bien. ¿Por qué? Quiero decir, al value le había ido muy bien durante mucho tiempo. Es verdad que ya ha tenido otros momentos históricos, que eso también conviene recordarlo, donde el value no ha funcionado, ¿no? Recordemos que Buffett incluso llegó a cerrar su primer fondo porque no veía oportunidades de inversión en las que meterse. También recordemos como uno de los fondos value más exitosos de España, Bestinver, en su momento, pues estuvo a punto de, en la burbuja de las .com, de desaparecer porque no batía al mercado y los otros fondos lo hacían mejor. Pero sí que es verdad que este episodio quizá es más persistente que desde luego el de las .com y, bueno, quizá esté a la altura de los años 60 del siglo pasado, ¿no? ¿Por qué crees que no ha funcionado tan bien el value y esto va a revertir? ¿Estamos entrando en un momento en el que ahora el value sí va a marcar la diferencia o no? Vale, aquí para situar a la gente hasta qué punto este periodo está siendo complicado, hay estudios, por ejemplo, uno del Financial Times que salió en octubre del año pasado, que venía a decir que en los últimos 2 siglos jamás habíamos tenido un periodo tan malo para invertir siguiendo esta filosofía de inversión. Y este periodo pues abarca a lo mejor 3, 4 años especialmente, ¿no? Ahora ya pues parece que se está revirtiendo, ¿no? Ahora lo profundizamos un poco más sobre eso. ¿Qué está pasando? ¿Qué puede estar explicando esta? Nosotros lo llamamos como la gran evasión o la gran divergencia, ¿no? Que se está produciendo en bolsa o se ha producido en los últimos tiempos. Bueno, por un lado, ¿qué factores puede haber detrás? Bueno, voy a explicar primero la divergencia, qué es lo que ha pasado. Lo que ha pasado básicamente es que el flujo de dinero de la gente o las compras de acciones ha ido directo a 2 tipos de compañías, ¿no? Por un lado, a negocios más grandes, de mayor tamaño, más líquidos, con flujos más predecibles. Pues me voy a las grandes compañías de consumo, ¿no? Que la gente piense, pues un Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Pues una compañía que el negocio es bastante sencillo, los flujos son bastante estables y la gente pues al final lo asemeja quizá incluso a un bono, algo de renta fija, entonces está dispuesto a invertir ahí porque cree que hay poco riesgo de inversión. Pues ese tipo de compañías en los últimos años ha recibido mucho flujo inversor y ha hecho que se vayan encareciendo más y más. Han tenido lo que se llama una expansión de múltiplos. De estar hace unos años razonablemente valoradas, ni caras ni baratas, pues de repente cotizan todas
a múltiplos que hacía muchísimo que no se veían, ¿no? O sea, objetivamente son compañías que están caras y eso ha pasado los últimos tiempos y el flujo no dejaba de entrar y cada vez se ponían más caras y como volvía a entrar más flujo, pues cada vez más caras y la bola de nieve que decíamos antes hacia abajo, pues a veces también la tenemos hacia arriba con este perfil de compañías. Y luego también, en los últimos tiempos, todo lo que tenga que ver o suene a plataforma tecnológica, a e-commerce y demás, que muchas tienen su razón de ser y tienen sustancia y muchísimo el negocio. Son negocios que nos encantan y históricamente hemos sido accionistas de compañías como Alphabet y nos encantaría tener la perpetuidad, pero todo tiene un precio, ¿no? Entonces, esas compañías se han beneficiado también de esa narrativa de que el e-commerce es el futuro y con razón. Un poco como pasó con las .com, lo que pasa es que aquí sí que hay sustancia detrás y tiene su sentido. Lo que pasa es que ya, con la pandemia y demás, compañías como Zoom, que no generaban ni beneficios, pues de repente capitalizaciones bursátiles absolutamente disparatadas, descontando unos crecimientos y unos flujos de caja futuros que no se estaban produciendo hoy. La gente está pagando mucho por esos flujos que hoy todavía no se han producido, ¿no? Y por contra, pues compañías más pequeñas, más ilíquidas, con negocios más cíclicos, pues llevan años que la gente no quiere ni tocarlas. Entonces era flujo vendedor continuo, cada vez más baratas, las compras, pero si el flujo vendedor se ponen más baratas. Entonces era como compañías cada vez más caras por un lado y cada vez más baratas por otro. El value investing, ¿qué hace? Comprar lo que se está poniendo más barato. Entonces, si esa dinámica persiste en el tiempo, pues obviamente el índice y otro tipo de gestores pues, te destrozan literalmente, que lo que nos ha pasado a todos los que seguimos esta filosofía, pues el periodo a lo mejor de 2018 a finales de 2020, ya con el anuncio de la vacuna, pues se está revertiendo y además de manera vertical un poco esta dinámica. ¿Qué puede haber detrás? Y aquí volvemos a las relaciones de causalidad y demás, que hay que cogerlas un poco con pinzas de esta gran divergencia o por qué se estaba produciendo. Pues un poco lo que comentábamos al principio, de esa incertidumbre en los últimos tiempos de impacto sobre todo de las guerras arancelarias, Brexit y demás, un poco todo ese miedo, pues la gente ha dicho, vamos a meternos en lo que parece que va bien, lo que es más seguro aparentemente, porque seguridad no hay ninguna nunca, y por otro lado, el impacto que también mencionábamos indirectamente antes de los bancos centrales con toda esa expansión monetaria, que a ver, que al final, claro, los estados también emiten deuda porque la gente es que se los está tragando, da igual que de la rentabilidad negativa, porque es que hay demanda para esos activos a día de hoy, pero al final te estás quedando sin alternativas, volvemos a la misma. Entonces, mucha gente dice, bueno, ya los bonos no me compensan porque no me dan rentabilidad, pero me compro Coca-Cola, que es un pseudobono porque es un negocio muy estable. Y claro, asemejar la renta variable al bono tiene cierto sentido para determinadas compañías, pero a un precio que tenga sentido. Ya, si compras muy caro, pues cuando vayas a recuperar ese principal, que al final es desinvertir tu inversión dentro de unos años, a lo mejor te das un susto porque no es el que esperabas, ¿no? Es un poco lo que ha sucedido. Como comentaba alguien por el chat, si los tipos de interés se mantienen bajos durante mucho tiempo, también tiene sentido que los múltiplos a los que se valoran las empresas suban, porque básicamente no tienes alternativa donde meter el dinero y sí, es que lo que ha pasado, sí. Hay compañías, eso, pues, voy al caso de Alphabet, que me parece la mejor empresa del mundo posiblemente. Cotizaba siempre, a nuestra forma de valorar a 3 años, a múltiplos de 12, 13 veces, está barata, ¡pum!, 25. Pues ya estás pagando por el crecimiento y sí, está el efecto ese de los tipos bajos que alimenta todo esto y las compañías de calidad pues lo recogen y esos flujos estables pues también lo recogen. La gente está dispuesto a valorar más alto flujos que no se han producido todavía hoy, pero eso puede cambiar en algún momento. ¿Y crees que hay perspectiva de que cambie? Quiero decir, uno que se plantee invertir ahora siguiendo la filosofía de value investing, ¿tiene algún viso de que va a batir al mercado a diferencia de lo que ha pasado durante los últimos años? A ver, en cierto sentido se está pasando, ¿no? Los últimos meses con el anuncio de las vacunas, o sea, es que ha sido una reversión brutal. Poniendo otro ejemplo más cercano a nosotros, los fondos de euros, desde mínimos 100% de rentabilidad en nada de tiempo. O sea, es que ha sido así. Y al final, ¿qué pasa? Pues lo que estaba barato también era más cíclico. Entonces, si tienes una exposición a materias primas, etcétera, o a negocios de restauración, hostelería y demás que estaban absolutamente destruidos en bolsa, pues claro, la recuperación ha sido brutal independientemente de ese impacto que pueda tener los tipos de interés. Yo creo que lo que puede pasar los próximos años es que no es que haya una gran corrección en bolsa, porque es que la dinámica de las políticas monetarias no animan a que eso vaya a suceder,
Sí puede pasar que estas compañías que están exageradamente más caras, pues tengan lo que se llama un gran lateral los próximos años y esas valoraciones se vayan normalizando con el paso del tiempo. Y el resto de compañías, que son las que se han quedado baratas, pues sean las que poco a poco vayan recibiendo el flujo de dinero o el apetito de los inversores. Creo que va a ir más por ahí. Que la divergencia se estreche, digamos, ¿no? Sí. A ver, si la historia siempre diría, esto no puede durar así. Nunca en la historia el factor value o la zona de invertir value había estado tan alejada en términos de rentabilidad de otras formas de inversión. Y es que al final, y lo estamos viendo, si es que compañías que tenemos nosotros en cartera, ¿qué está sucediendo? Pues que las propias familias accionistas de los directivos, ¿no? Que son familias en muchos casos, están opando la compañía porque dicen, pues es que me la están regalando, no tiene sentido. Entonces, al final, siempre suele aparecer un catalizador que destape ese valor. Y si no, las propias compañías toman medidas. Cuando esta ineficiencia es tan grande, se ponen a recomprar acciones, a repartir dividendo. Siempre al final hay mecanismos que ayudan a... Si se hinchan a ganar dinero, ¿no? Si se hinchan a ganar dinero en relación... Es que al final, al final te encuentras compañías que te dan un dividendo del 20%, cuando antes te dan un 5%, a alguien le va a decir, o sea, sentido común, pues esto me da un 20%, alguien va a comprar, es así. Entonces, bueno, es paciencia. Lo que pasa es que el peaje, ¿no?, que hablábamos al principio de esta filosofía y lo de la comodidad que decíamos también, de si vas a buscar un gestor que siga esta forma de invertir o si uno mismo se aventura, ¿no?, a seguir el value investing, pues tiene que saber que hay periodos, y este ha sido precisamente uno de los peores de la historia para hacer value investing, en los que te vas a encontrar con este tipo de situaciones. Entonces hay que tener mucha convicción en el proceso y paciencia. Pues al final las cosas valen lo que valen y alguien va a tratar de aprovecharse de ello. Y justamente sobre esto, y en las últimas preguntas que te haga yo, luego, por si queréis ir enviando ya preguntas, ya he guardado algunas, ya hay algunos superchats que los he guardado para plantearlas ahora, pero si queréis plantear la audiencia otras preguntas, las podéis empezar a formular ahora. Pero antes de terminar, y justamente ligando con esto último, aunque no vayas a invertir tú en value investing, si quieres invertir siguiendo esta filosofía, es bueno que la conozcas, precisamente para blindarte frente a estos periodos de escepticismo, digámoslo así, ¿no? Entonces, en el chat nos preguntaban por libros. Entonces, yo te quiero preguntar por libros de menos nivel a más nivel, ¿no?, para que la gente se meta en este mundo. Y también te voy a preguntar, porque además tengo un anuncio que hacer sobre esto y por tanto, para también vincularlo, ¿hay algún curso, algún máster, alguna escuela donde uno se pueda formar de manera rigurosa y sistematizada en esta filosofía de value investing? Vale, el tema de libros, aquí lo único pero es que la mayoría están en inglés, aunque bueno, aquí se está haciendo el trabajo, Value School, por ejemplo, los últimos años con Juan de Mariana y demás están haciendo y de gusto traducciones de libros al castellano y en ese sentido cada vez hay más literatura en español, pero bueno, básico es que al final, lo voy a recomendar, El inversor inteligente de Graham, y sinceramente a mí no es un libro que me enamorase especialmente. Pero es verdad que es el libro que, bueno, se suele recomendar para entender esta filosofía. Yo más que eso, si uno puede empaparse mejor de las cartas que escriben gestores value, españoles y extranjeros, va a aprender mucho más. Y aquí, pues bueno, si dominas el inglés, las cartas de Warren Buffett pues suelen ser un grandísimo apoyo y luego, pues, cartas de gestores en castellano, pues también hay muchas estupendas que te dan a entender bastante mejor que muchos libros esta filosofía de inversión. Luego, pues recomendar así libros un poco más técnicos, podemos decir, pues de valoración, uno sencillito, de Damodaran, por ejemplo, que suele ser el que todo el mundo, o los que todo el mundo lee, ¿no? Pues uno de los últimos que me gustó mucho de él se llama Narrative and Numbers, las narrativas y números, ¿no?, que te explican muy bien cómo meter en la valoración lo que hablábamos antes de lo que tú visualizas para la industria dentro de unos años. Entonces, me parece un libro que es bastante sencillito de entender y para valorar compañías pues puede tener su sentido. Para entender la calidad de los negocios, pues Pat Dorsey, por ejemplo, tiene uno que suelo recomendar bastante, el pequeño libro que genera riqueza, que también está bien para entender las ventajas competitivas. Y luego uno más técnico, pero para mí de los mejores libros que se ha escrito de inversión, sería Rendimientos de Capital, Capital Returns, que te explica muy bien cómo se originan en las industrias los ciclos a través de las dinámicas del capital, ¿no?, de la oferta y la demanda y cuánto capital se está metiendo o no en las industrias para tratar de saber cuándo tienes que invertir o no
en los sectores. Con estos, yo creo que uno va bastante este último no lo tengo, o sea que me lo anoto yo también. Lo recomiendo. Y luego de cursos, pues mira, yo llevo desde 2013, si no recuerdo mal, dando clases ya en el Centro de Estudios Superiores Omayau, en el OMA, en el Máster de Value Investing y Teoría Austriaca del ciclo. Y yo creo que al final es un máster que aúna precisamente dos herramientas. No hemos hablado de esa segunda parte, ¿no? Pero que nosotros sí que utilizamos a la hora de invertir en bolsa. Por un lado, el Value Investing que hemos explicado, y luego también para analizar esta parte del ciclo de capital, las industrias, los ciclos económicos, pues la parte que da la Escuela Austríaca de Economía, donde tú seguro tienes muchísimo más que aportar de lo que pueda contar yo, pero al final es un sitio idóneo para aprender estas dos herramientas y formarnos como inversores. Vale, pues sobre esto último os he dicho que tenía que hacer un anuncio. Evidentemente, como aquí todo el mundo intenta meter baza, pues cuando desde OMA se han enterado de que iba a entrevistar a Javier Ruiz, pues bueno, os quieren ofrecer a toda la audiencia, bueno, no a toda la audiencia, mejor dicho, a la parte de la audiencia que seáis o miembros de Patreon o miembros, estéis suscritos con membresía al canal de YouTube o seáis suscriptores de Twitch, os quieren ofrecer la posibilidad de cursar el máster de Value Investing con una beca, que además la entrego yo, ¿no? Entregaré 2 becas a los patronos, miembros o suscriptores de Twitch, YouTube y Patreon, que así lo solicitéis, un descuento del 15% en la matrícula del máster en Value Investing de OMA. Os dejo la dirección para aquellos que os estéis planteando, bueno, pues meteros en este mundo. Es un año más de un año, de hecho, de estudio continuado sobre esta materia, tanto estudio de las técnicas y de los fundamentos de la inversión como también estudio de coyuntura económica. Si os interesa, ya digo, pues si sois miembros de YouTube, patronos en Patreon o suscriptores en Twitch, pues me contactáis. Si no, os hacéis y me contactáis. Y, bueno, pues aquellos que tengáis unas mejores referencias, recibiréis una de las 2 becas, que ya digo es un descuento del 15%, que sí, sobre el precio, sobre la modalidad de pago que escojáis, porque además el máster tiene distintos precios en función de la modalidad de pago, si es pago único, pago aplazado, que escojáis. En todo caso, es un descuento de más de 1.000 euros la beca, o sea que si os interesa, echadle un ojo, porque además la siguiente edición empieza el 6 de mayo, es decir, en unos días, con lo cual podéis recomponer rápidamente planes. Y dicho esto, vamos con las preguntas que... si se requiere conocimientos previos para el máster, no, se empieza desde cero. Lo que sí se requiere es mucha dedicación, pero conocimientos previos no. Se enseña también los fundamentos de la contabilidad, que quizás sería el conocimiento previo más básico, ¿no? Algunos decís que el link no va. Bueno, lo vuelvo a enviar, pero el link yo creo que sí que va. En todo caso, buscad OMMA o MMA, Value Investing, y lo encontraréis rápido. ¿Bien? Decís que acabáis de tumbar la página, pues podría ser que si habéis entrado en masa hayáis tumbado la página, pero en todo caso guardaros el link si os estáis interesados y en un rato seguramente vuelva a estar operativo. Dicho esto y hecho este anuncio, vamos con las preguntas, con los superchats que ha enviado la audiencia, y si alguien más quiere enviar, pues estáis a tiempo. Strapping preguntaba, bueno, esto más que una pregunta era un comentario, ¿no? Dice, sois geniales, ejemplo de invertir, yo he ganado más que mi mejor amigo hoy, ambos 38 años, él tiene una casa pagada y yo 20.000 euros ahorrados, ahorrar. Bueno. Luego, Inace Nomac, ¿podéis explicar las diferencias entre poseer participaciones en un fondo y poseer las acciones directamente en cuanto a seguridad jurídica? En realidad, el caso del fondo de inversión, pues eso es un vehículo donde todos los partícipes depositan su dinero y la gestora lo que tiene pues es el contrato legal, vamos a decir, para gestionar el dinero que hay en esa cuenta bancaria, pero la gestora ni siquiera tiene ese dinero, está depositado en alguna entidad
bancaria, ¿no? Lo que se llama un contrato de depositaría con esa entidad. Digo esto porque, bueno, a veces se pregunta si un fondo de inversión puede quebrar o si la gestora quiebra o desaparece, ¿qué pasa con el fondo? O sea, el fondo no puede por sí solo desaparecer como vehículo, y en los pocos casos en la historia en los que pasó que la gestora tuvo algún problema, al final otra gestora coge ese fondo de inversión, con lo cual la seguridad jurídica en ese sentido es máxima, y bueno, está el regulador, la CNMV detrás, que garantiza siempre que todo se haga en ese sentido. Esto es importante aclararlo, porque mucha gente como que cree que invertir en un fondo es como invertir en deuda del fondo o algo así, que si quiebra la gestora... No, para nada, es una cuenta compartida de los partícipes que depositan confianza en esa forma de inversión, y los gestores tienen un contrato de gestión por el cual cobran esa comisión que se llama de gestión, y simplemente pues nosotros utilizamos ese dinero, que repito, está depositado en una cuenta ajena a la gestora, para invertir a través de esa filosofía que por folleto está especificada, y no podemos salirnos además de eso que hayamos estipulado en el folleto. Y bueno, como digo, está todo súper regulado por CNMV y no te puedes salir de esas directrices porque, vamos, te dan un palo muy importante. En el caso de las acciones, pues lo que tienes al final es eso, participaciones del capital de una compañía, y tienes los riesgos inherentes a cómo vaya el negocio, cómo se hagan las cosas en esa compañía. Si la compañía quiebra, pierdes todo tu dinero, y si no, pues tendrás exposición a los flujos que va generando ese negocio. Te lo podrás repartir con forma de dividendo, lo podrás reinvertir en la compañía. Bueno, ya las dinámicas van cambiando, pero en ese sentido sí tendrías el riesgo de perder todo tu dinero en un fondo de inversión. Se me antoja harto difícil que todas las empresas que tenga uno en cartera pues quiebren y pierdas todo tu dinero. Carlos Calvin preguntaba, entonces, por lo que habéis comentado, ¿es el análisis técnico una bola de cristal y los analistas que recomiendan una inversión a corto plazo unos videntes? Bueno, yo voy a decir que yo no sé utilizar el análisis técnico. Yo me centro en analizar compañías porque creo que es lo que tiene sentido. Creo que a largo plazo se ha demostrado que es una forma muy atractiva, muy interesante de conseguir retornos altos y sostenibles, que son lo importante en el tiempo. Y las otras formas tampoco las vamos a criticar. Yo no la entiendo. No entiendo que con un gráfico puedas decidir si inviertes o no, pero no voy a criticar más. Sí, bueno, puede haber gente que a lo mejor... Yo suelo comparar, sin saber tampoco de análisis técnico, pero para que nos entendamos, suelo comparar el análisis técnico con jugar al póker. Entonces, hay gente que sistemáticamente jugando al póker gana dinero. Entonces, ¿puede haber gestores que sean muy buenos en esto? Pues quizá, pero que es más arte que ciencia. Si ya el value investing ya podríamos decir que también tiene bastante de arte y de ciencia, pero ya el análisis técnico es casi más intuición que otra cosa. Y a lo mejor ahora venís muchos con análisis técnico y me decís que estoy diciendo barbaridades, pero creo que no. Andrei, Yo aquí, sí, perdona, por matizar, grandes gestores a lo largo de la historia que han conseguido grandes rentabilidades apoyándose en parte, y no 100%, en parte con el sistémico, pues está, por ejemplo, George Soros, está Druckenmiller y demás, pero es que esa gente hace un análisis completísimo de todos los fundamentales que mueven la bolsa, las compañías, los mercados. O sea, sí, cuidado, son los inversores más completos que hay. Esto es una herramienta para decidir o tratar ellos de optimizar ese momento de entrada, y muchas veces, y lo cuentan ellos en entrevistas, les va incluso desastroso en ese sentido. Simplemente lo dejo como... Sí, no, yo hablaba del análisis técnico puro, no de utilizar análisis técnico para decidir... que nosotros no... O sea, yo hace años que no veo un gráfico, no tengo ni idea de... Lo que llamaríamos análisis tecnamental, ¿no? Es decir, eso puede tener cierto sentido, pero yo digo, el análisis técnico puro, yo lo suelo comparar correcta o incorrectamente con una partida de póker, ¿no? Porque al final estás jugando al póker con otros que juegan a ese mismo juego y con máquinas, sobre todo con máquinas últimamente, ¿no? Andrei Semberg, hola Javier, ¿alguna vez invertiste en warrants? No, nunca hemos invertido en derivados. Puede tener su sentido, yo entiendo que la gente lo haga porque seguramente se puedan producir muchas ineficiencias también en los derivados, precisamente porque mucha gente no quiere complicarse la vida y mirar o analizar si hay oportunidades en los derivados para ganar dinero, pero a nosotros se nos escapa y no tratamos de hacer nada por ahí. Es todo renta variable. Vale, y por último, salvo que alguno más quiera preguntar algo más, DJ Raúl del Sol planteaba un tema que, bueno, no está quizá tan directamente relacionado con la inversión o con la filosofía de inversión, aunque sí influye, desde luego,
pero que es más político-económico aplicado a la inversión, que es la reforma fiscal de Biden. Es decir, si la reforma fiscal de Biden termina saliendo adelante, que no lo olvidemos, es una reforma brutal contra el inversor, porque sube el impuesto sobre sociedades, por tanto, los beneficios que obtenga una empresa ya de entrada están grabados al 28% en lugar del 21%, pero luego es que además llevaría, si no recuerdo mal el porcentaje del tipo marginal máximo sobre rentas del capital a casi el 40%. Entonces, como si esto sale adelante, que algunos dicen que de nuevo es una especie de partida de póker porque está intentando negociar con los senadores demócratas, que no les gusta que suban impuestos, entonces está tirando por lo alto para que luego le renegocien algo a la baja y quedarse más en un punto intermedio. Pero bueno, si terminara saliendo el plan de Biden como está ahora, ¿qué implicaciones tendría sobre la bolsa estadounidense? Bueno, al final lo que decíamos, si una compañía su valoración depende de los flujos futuros que va a generar y va a tener que pagar más impuestos, esos flujos van a ser obviamente menores, con lo cual tiene un impacto directo en la valoración de las compañías y eso justifica una menor rentabilidad a futuro de esos negocios. Luego, que a las personas físicas además te penalice al ahorro, pues también estás desincentivando cierto tipo de inversión o de canalización de ese ahorro hacia la bolsa. Entonces, a ver, todo lo que sea penalizar el rendimiento de capital y todo lo que sea penalizar a las empresas, obviamente tiene un impacto directo negativo sobre las perspectivas que podemos esperar bursátiles para esas compañías, ¿no? Porque recordemos que parte de la subida que se produjo en los últimos años en bolsa se debió precisamente a la rebaja del impuesto sobre sociedades de Trump, ¿no? Con lo cual, pues se podría terminar dando un efecto similar, aunque ahí también influye, como decías tú, pues la política monetaria, la política fiscal, ¿no? Porque es que al final también estamos en un momento de déficit público extraordinario. El déficit público extraordinario sabemos que se termina trasladando, aunque sea a corto plazo, en beneficios empresariales, con lo cual, aunque me cobres más impuestos, si me lo estás dando en más obra pública, en más ingresos, pues a lo mejor se revisa al alza las previsiones de crecimiento a corto o medio plazo. Y luego está la tercera derivada de si habrá inflación o no habrá inflación, claro. y donde nos lleva todo eso. Es que al final lo que hablamos, es que esto no es lineal. Entonces, pues te vas adaptando, ¿no? No te queda otra. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, Javier, por esta entrevista. Creo que ha sido muy agradable a la audiencia. Vamos, he estado leyendo comentarios muy, muy favorables. Nada, dejad, os recuerde antes de terminar, tanto la página web de Oros, que claramente la tenéis más reforzada que la de OMA, porque ya la he recomendado antes y no ha colapsado. Para quienes os haya gustado Javier y queráis explorar algo más del fondo, a lo mejor incluso para confiarle vuestro ahorro, aunque sea una pequeña parte de vuestro ahorro. Recordad que se pueden hacer... Para preguntar cualquier duda, encantados también, sí. Eso es, o para consultar cualquier duda, o para mirar en qué están invertidos y a lo mejor poder sacar ideas a partir de ahí, pues tenéis ahí la página web. Y luego, lo que ya os he comentado, si queréis estudiar sobre Value Investing, el Centro de Estudios OMA, donde Javier da clase, yo doy clase, aunque yo doy clase de coyuntura, de análisis macro, no de inversión, y además también en OMA, aunque esto es otra cosa, ya lo sabéis, dirijo el máster en economía de este centro, pero estamos hablando del máster de Value Investing. Tenéis ahí la web, ahora mismo está caída, pero guardadla por si, para cuando vuelva, que imagino que será en poco tiempo. Aquellos que queráis cursar el máster de... me dicen que están caídas las dos, pues entonces también tenéis hay que protegerla más, entonces. Aquellos que queráis, pues eso, estudiar de manera formal estas ideas y esta filosofía de inversión de Value Investing, tenéis el máster en Value Investing de OMA, y si os decidís a hacerlo, sobre todo si os decidís a hacerlo en los próximos días, porque la próxima edición empieza el 6 de mayo, os recomiendo, os saldrá desde luego a cuenta que os hagáis miembros del canal, de Patreon o de Twitch y me mandéis un correo o a través de Patreon me contactéis internamente y, solicitéis una de las dos becas del 15% en el precio de la matrícula que OMA muy, muy amablemente os ha ofrecido. Por cierto, el máster, esto lo preguntáis y es bueno aclararlo, es online, es decir, lo podéis cursar desde cualquier parte del mundo, no tenéis por qué estar físicamente en Madrid, aunque también ofrece la
la opción de presencial quien quiera acudir presencialmente, pero el máster es online. Rapopinador opina, que se acaba de hacer miembro del canal, dice que qué puertas laborales te abren los másters de OMA o es solo por interés personal. Bueno, pues el máster de Value Investing te abre las puertas de saber invertir y de este máster han surgido ya algunas gestoras de Value, ¿no? Con filosofía Value, es decir, gente que ya se está ganando la vida, no, algunos invirtiendo su propio dinero, porque a lo mejor tienen un volumen de ahorros que les compensa cursar el máster para saberlo gestionar y otros pues porque han montado su propia gestora y están gestionando los ahorros de otras personas con bastante éxito y bueno, que ya llevan bastantes años en esto, ¿no? Pues nada, lo dicho, Javier, muchísimas gracias. A ver si en algún momento futuro repetimos, porque yo creo que a la audiencia le ha gustado mucho. Y nada, simplemente recordaros antes de terminar que mañana por la noche a las 10:30, también en el canal de Twitch y en YouTube, tendremos entrevista con la candidata del Partido Libertario a la Asamblea, bueno, a la presidencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Gloria Rodríguez, y que el 4 de mayo, ya lo he ido diciendo, pero lo voy a ir anunciando más, haremos seguimiento de la noche electoral en el canal. No estaré solo yo, me acompañarán otras personas, por ejemplo, Manuel Llamas, Domingo Soriano, Irune Ariño, José Carlos Rodríguez, Diego Sánchez de la Cruz y otras personas para ir comentando la actualidad de las elecciones, quién gana, quién pierde, etcétera. Pues nada, lo he dicho, muchísimas gracias a todos y nos vemos próximamente. Hasta la siguiente. Muchísimas gracias.